Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nuestro invitado de hoy tiene tantas características, ¿verdad?, de alto nivel humano, que no sé con cuál de ellas ni en qué orden colocarla. Vicepresidente de la República en 2 periodos. El más connotado jurista en el área laboral, cuya fama ha excedido los límites geográficos de la República Dominicana. La Organización Internacional del Trabajo ha reconocido su sapiencia. Bueno, ya la mayoría tiene que haber dado, no adivinado, no, sino sabido que mi invitado es el doctor Rafael Alburquerque. Yo una vez le puse Rafael Alburquerque Sayas Bazán, pero esos eran los apellidos de tu padre. Sí. Sí, pero es Alburquerque de Castro. Exactamente. Exactamente, sí. Así es que con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Yo nada más disiento de él con algo que se lo voy a repetir otra vez. Se lo dije una vez y ahora voy también a disentir con él con la primera pregunta. Volvemos. Dialogando después de la presentación, que prácticamente fue contradiciendo la personalidad honesta y humilde, aparte de talentosa, de nuestro invitado, el doctor Rafael Alburquerque de Castro. Cuando yo dije que íbamos a disentir de él, porque ya sabemos la respuesta, porque nos la dio y después lo hemos visto en algunos programas repetirla. Rómulo Betancourt es prácticamente un héroe dominicano. Falló un atentado contra él que realizó el dictador Trujillo y luego él contribuyó poderosamente con las sanciones que pidió a la OEA para el régimen tiránico de Trujillo para la caída de él. Entonces, Rómulo Betancourt decía, él fue comunista joven y luego se hizo socialdemócrata. Y él decía que el que no era comunista a los 25 años no tenía corazón, pero el que lo era a los 40 no tenía cerebro. Entonces, tanto Rafael Alburquerque como yo fuimos comunistas juveniles y en la actualidad podríamos definirnos como socialdemócratas. Sin embargo, apoya la cesantía. Entonces, ¿en cuáles factores fundamenta, aunque ya yo conozco la respuesta, ese apoyo? Pues muchísimas gracias por la invitación, Mario Emilio. Y como te he dicho ya reiteradas veces, es una discrepancia que tenemos y que la mantenemos todavía, como tú sigues siendo cogidista y yo sigo siendo liceísta. Bueno, pues fíjate, la cesantía es una indemnización que se paga por el ejercicio del desahucio. El desahucio es un derecho que solo existe en la República Dominicana. En ninguna parte del mundo existe. Y yo siempre le digo a los empresarios, bueno, vamos a quitar la cesantía, pero quitemos el desahucio. Si no hay desahucio, no hay cesantía. Ahora, ¿qué es el desahucio? Bueno, es el derecho que le estamos dando
por ley a usted como empresario para que rompa el contrato cuando usted quiera. Entonces yo puedo ser un trabajador puntual, cumplidor, fiel, defensor de la empresa, nunca cometo una falta y de repente un día el patrono me dice, usted se va de aquí. Oh, pero ¿y por qué? Bueno, porque me da la gana, esta es mi empresa, yo soy el dueño de esta empresa y usted se va de aquí. Ah, bueno, si le damos ese derecho, que es un derecho absoluto, un derecho de los reyes, cuando no había ni siquiera monarquía parlamentaria, del rey absoluto, le estamos dando la potestad de un rey absoluto al empleador dominicano. Rompe el contrato cuando usted quiera, aunque no haya causa, ni haya motivo. Es más, ni siquiera tiene que exponer y explicar cuáles fueron las causas y los motivos. Bueno, ok, usted tiene ese gran derecho que no lo tiene nadie en el mundo, ninguna legislación. Bueno, pues pague una cesantía. Tú me dirás, bueno, y si comete una falta, ah, bueno, esa es otra cosa. Si el trabajador roba, si el trabajador es negligente, si el trabajador incurre en cualquiera de las faltas que establece la ley, yo lo puedo despedir, que es otra cosa. Yo lo despido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el despido tengo que ir al tribunal porque tengo que justificar que usted cometió esa falta. Si el juez me dice, si es verdad, el trabajador cometió esa falta, no hay que pagar ni un centavo, nada, no hay que pagar nada. Ahora, si es injustificado el despido, usted tiene que pagar entonces una indemnización. Bueno, cuando yo le explico eso a los empresarios, me dicen, ah, sí, pero óigame, vamos a tener, cada vez que se rompe un contrato, vamos a tener que ir al tribunal. Y vamos a tener que pagar abogados, y vamos a tener que ir o mandar una persona a representarnos al tribunal. Eso es perder mucho tiempo. Bueno, ese es el equilibrio que debe haber entre un trabajador y un empresario. Que si usted rompe el contrato sea por una causa justificada. Ahora, usted quiere la facilidad de romper el contrato, no hay que ir al tribunal. Bueno, entonces pague por eso. Usted no tiene que justificar nada, pero pague. Yo creo que los empresarios han terminado por entenderlo y ahora ya no piden que se quite la cesantía. Ahora lo que piden es limitarla. ¿Y usted qué considera con eso que ellos solicitan, que haya un máximo para darla? Un máximo de tiempo, de labor del empleado. Y un máximo de salario para calcularla. Bueno, yo le digo, bueno, perfecto, eso se discute. Ahora, cuando yo le pregunto, ¿a cambio de qué? Ok, vamos a limitar la cesantía. ¿A cambio de qué? Porque los trabajadores tienen ya ese derecho, que no está limitado. ¿Ah, usted lo quiere limitar? Bueno, en una negociación hay que dar, es un toma y daca. Bueno, ok, yo voy a aceptar que tú me las limites, pero ¿qué tú me vas a dar en cambio? Tienes que dar algo en cambio. Y en el diálogo se partió, se habló de eso y se dijo, óigame, no hay problema, vamos a discutirlo. Ahora, ¿usted está dispuesto a que la jornada semanal tenga como límite 40 horas a la semana y tener libre el sábado y el domingo? No, de ninguna manera. 44 horas. Bueno, pero entonces, ¿qué tú me das a cambio? Nada. Entonces, ok, yo me voy a sacrificar, pero tú tienes que sacrificarte. En toda parte del mundo está reduciendo la jornada. Y ahora resulta que en el acuerdo que se hizo, que yo no estuve de acuerdo, valga la redundancia,
los trabajadores aceptaron, con tal de preservar la cesantía, aceptaron jornada de 12 horas al día. Eso es una esclavitud con salario. 12 horas al día. Pero 12 horas al día significa 14 horas, 15 horas fuera de la casa. Sobre todo con el transporte que aquí en la capital, por ejemplo. Oye, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se esté hablando de 12 horas al día de jornada? Hoy mismo en la prensa veía que no, hay que tener un periodo de prueba, no de 3 meses, de 6 meses el periodo de prueba. A 6 meses para tú romper el contrato a los 6 meses y no pagar nada. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿quieren derecho del trabajo o quieren un trabajo sin derechos? Fíjate, después de haber sido durante largos años dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, has trasladado tu capacidad política a la fuerza del pueblo, algo que se caía de la mata porque cuando fuiste vicepresidente de la República fue en 2 periodos presidenciales del doctor Leonel Fernández. Y él declaró en relación con las recién celebradas elecciones internas del partido que había sido un éxito total, muy bien organizada, sin que se produjera ningún acto que desluciera ese evento. Sin embargo, hay un video donde aparece el robo de una urna con la consiguiente carrera deportiva del que realizó esa, no vamos a decir robo, vamos a decir sustracción fraudulenta de la votación. Mire, efectivamente, las elecciones para mí fueron un éxito. No hubo mayores problemas en ninguna localidad, excepto en Bauruco, en Galván específicamente, donde se produjo ese hecho que tú te estás narrando, y hoy en día esos dirigentes están sometidos al tribunal disciplinario del partido. Entonces corresponderá al tribunal disciplinario del partido disponer la sanción correspondiente. Siempre en todas las elecciones, bueno, habrá alguien descontento, habrá alguien que dirá, bueno, perdí, pero no me contaron bien los votos. Bueno, eso siempre va a suceder. No en la fuerza del pueblo, en cualquier partido, en las elecciones municipales, en las congresuales, en las nacionales. Pero en sentido general fue todo un éxito, no ha habido mayores disgustos, no ha habido mayores expresiones de protesta. El domingo en la noche, el domingo que acaba de pasar, terminaron los cómputos, 87% de los empadronados con derecho al voto, pues votaron, de manera que más no podíamos pedir. Yo fui a votar, por ejemplo, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y aquello parecía no solamente el día de las elecciones nacionales, sino también una fiesta democrática, cívica, gente muy alegre, saludando a todo el mundo, conversando, de modo pues que yo por lo menos particularmente, y creo que todos los militantes del partido, nos encontramos muy satisfechos por esta jornada. Hemos dado una demostración democrática y cívica de lo que debe ser un partido político. En unas declaraciones suyas, porque yo, aún siendo, mientras paso canales, veo al
doctor Rafael Alburquerque, y me quedo como teleaudiente porque soy doctor en Derecho, aunque nunca he ejercido la profesión más que en el aspecto notarial. Entonces, yo le escuché decir que el partido Fuerza del Pueblo está constituido mayormente por jóvenes, y a continuación señaló que mientras tanto el PRM y su actual jefe de Estado tienen mayores simpatías en personas de más de 40 años. ¿Ratifica ese criterio? Mira, no es un criterio mío realmente lo que han dicho las encuestas, los estudios de opinión. Hay una gran mayoría de jóvenes que respalda. O sea, cuando tú segmentas la encuesta por edades, te das cuenta que entre jóvenes de entre 18 y 30 años, la gran mayoría apoya la Fuerza del Pueblo. Ya nosotros, los que tenemos edad, pues jugamos más bien un papel de consejeros, de asesores, estamos tras bambalinas. Los jóvenes cada día irrumpen en la dirección máxima del partido. Ahora mismo, los resultados electorales, cuando uno lee la lista de los compañeros y las compañeras que van a integrar la próxima dirección central, pues hay una mayoría que son jóvenes. Y lo mismo podemos decir en la dirección política. Así que hay una verdadera renovación, hay un espíritu juvenil que está envolviendo pues a la Fuerza del Pueblo, y es lógico que así sea porque tenemos, por ejemplo, en el Distrito Nacional un senador muy joven, un senador que concita las simpatías a nivel ya nacional, de modo pues que es natural, lógico, que la juventud se sienta atraída por la Fuerza del Pueblo. Usted también, y parece que voy a fundamentar el programa con el doctor Rafael Alburquerque en las numerosas ocasiones que he acudido a escuchar sus pronunciamientos, porque él también, y ahí hay una confrontación con sectores judiciales del país, en el sentido de que apoya que el procurador o procuradora general de la República sea designada por el presidente, y ha citado varios países como Francia y España, donde eso está vigente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actuaría ese procurador cuando el acusado de corrupción sea de su partido? Mira, yo lo he planteado varias veces. Yo creo que el Procurador General de la República, en casi todas partes del mundo, tú lo ves en los Estados Unidos, ¿quién lo designa? Lo designa el presidente de la República. Ahora, evidentemente, viene la pregunta que tú haces. Bueno, pero hay un acto de corrupción. Ese procurador ha sido designado por el presidente. ¿Lo va a perseguir siendo habiendo sido designado por el presidente, siendo tal vez de la misma organización política? Bueno, ahí yo lo que planteo es, bien, lo que sucede es que hay una procuraduría especializada de lucha contra la corrupción. Lo que tenemos que conseguir es que ese procurador especializado, titular de la Procuraduría de la Lucha contra la Corrupción Administrativa, sea primero un procurador de carrera,
que sea designado por el Consejo del Ministerio Público y que sea también inamovible por el número de años que fije la ley. Y con eso conseguimos el que pueda cubrirse esa objeción que tú planteas. Pero en sentido general, el procurador debe responder al presidente de la República, porque de lo contrario van a surgir los problemas que existen en numerosos países. Ahí tenemos el caso de Guatemala, con una fiscal general o procuradora general de la República, para utilizar el término que el presidente no puede destituir, y que desde que fue electo el señor Bernardo Arévalo, por cierto, hijo de Juan José Arévalo, le ha hecho la vida imposible. Todavía, aún antes de juramentarse, ya impugnó su elección y tuvieron que ir a tribunales. Hay, por ejemplo, un periodista que está detenido, no solamente detenido, en prisión. Bueno, y sin embargo, esta señora sigue afectando las libertades públicas en Guatemala y el presidente no puede hacer nada. Entonces, ok, yo entiendo esa objeción. Bueno, ¿y cómo va a luchar contra la corrupción de su propio gobierno? Bueno, pues en ese caso establezcamos que de los fiscales de carrera que vienen de abajo, pues pueda ser designado el procurador anticorrupción y que sea inamovible. Ahora, no hay duda de que el país ha avanzado. ¿Quién nombraba ante los fiscales del país? El presidente de la República. Hasta el fiscalizador del juzgado de paz de Jimaní lo designaba el presidente de la República. Gracias a las reformas judiciales hechas por Leonel Fernández, bueno, corresponde pues a ese consejo del Ministerio Público el nombramiento de los fiscales del país. Es una carrera y va subiendo de fiscalizador, procurador fiscal, procurador de la Corte. Así que yo creo que se ha avanzado mucho y hay hay una gran independencia en todos los fiscales que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público. El eficiente y honesto camarógrafo de este programa, Fernando Fadul, nos dice por primera vez suavemente, porque cuando uno se pasa, él da brinco, que yo a veces pienso que se va a descocotar, porque da una vuelta en el aire y cae de pie. Volvemos. Continuamos dialogando con este diestro jurista laboral, incluso con prestigio internacional, que es el doctor Rafael Alburquerque, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, pero también es un analista político que conoce al dedillo la política internacional, tanto a veces como la nacional. Entonces la pregunta se cae de la mata. ¿Crees que los aranceles no sé cómo definir a Donald Trump, presidente norteamericano, esos aranceles podrían influir en la economía dominicana? Mira, efectivamente, nosotros tuvimos, vamos a decir, el privilegio, si se quiere, o la suerte, de que fuimos de los países con aranceles más bajos, 10%. Es el arancel que tenemos que pagar. Naturalmente esto ocasiona una inquietud y un problema al mismo tiempo al país, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Y todas las empresas de zonas francas, que emplean casi 200,000 trabajadores, producen para el mercado norteamericano. Y gracias a ese tratado, pues, exportan los bienes que producen y entran a los Estados Unidos sin pagar aduana. Pero ahora con el 10% ya tendrán que pagar ese 10%. Bueno, lo primero que llama la atención es que si hay un tratado, que es un tratado que también obliga a los Estados Unidos, bueno, estamos hablando de que se ha hecho una revisión unilateral del tratado porque se nos ha impuesto un arancel del 10%. Y ese arancel sí nos puede perjudicar porque nuestra competencia, Centroamérica y República Dominicana, es México. México tiene un tratado de libre comercio, Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, pues a México no le han establecido el 10% para los bienes que están cubiertos por el Tratado de América del Norte. De manera que corremos el riesgo de que nuestras zonas francas, igual que Centroamérica, comiencen a desplazarse hacia México. Naturalmente, si la situación se mantiene, si la situación persiste, porque bueno, hemos visto que en estos meses que ha gobernado Trump, se cambian las normas de la noche a la mañana. Por ejemplo, había un plazo con los acuerdos con China y el lunes fue ampliado ese plazo, se han dado varios plazos. México tiene un plazo ahora de 90 días, de modo que habría que ver qué va a suceder en el futuro, pero mientras tanto tenemos ese problema de que un arancel, aunque sea del 10%, que es el arancel mínimo para el mundo en general, que ha establecido el presidente norteamericano, nos puede perjudicar frente a México. ¿Qué le dice al politólogo, político, jurista diestro en el área laboral con reputación internacional el hecho de que un pueblo como el norteamericano, una potencia mundial, haya no solamente elegido, sino reelegido a un presidente como Donald Trump, que ha demostrado desde el poder, a veces con actuaciones total y absolutamente irracionales, y está tan convencido de que ha ayudado al pueblo norteamericano que le ha pasado por la mente, violentando la Constitución norteamericana, aspirar a un tercer periodo. ¿Cuáles factores, en opinión del doctor Alburquerque, han influido en esa inusual y absolutamente incomprensible éxito de Donald Trump? Mira, yo creo que hay varios factores, pero para mí hay un factor que fue determinante. En los años 90, exactamente comenzando el año 90, en la década del 90, los Estados Unidos propiciaron junto con Inglaterra, en este caso Ronald Reagan y Margaret Thatcher, una época nueva, que fue la época del neoliberalismo, la libertad de comercio y por lo tanto la globalización de la economía. Bueno, dejamos atrás aquel sistema que había impulsado la CEPAL con Raúl Prebisch de la sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones que implicaba altos aranceles en las aduanas
de cada país. O sea, era un sistema que promovía la industrialización, por ejemplo, de la República Dominicana, a cambio de altos aranceles. Todo aquello se fue a pique, se abrieron las fronteras, vinieron los tratados de libre comercio y todo aquello perduró hasta ahora. Ahora, lo que no se previó en ese impulso del libre comercio auspiciado por los propios Estados Unidos es que con la libertad de comercio vendía también el desplazamiento de las empresas. Porque si hay libertad de comercio y no hay aduana, me da lo mismo fabricar en Estados Unidos que fabricar en otro país del mundo. Bueno, ¿y qué sucedió? Que las empresas norteamericanas comenzaron a ir a los países del tercer mundo, al sudeste asiático, a América Latina, a China, buscando ¿qué? Mano de obra barata. Porque si $7 era el salario mínimo en los Estados Unidos, $7 por hora, bueno, en la República Dominicana, por poner un ejemplo, estamos hablando de un salario que no se podía comparar con lo de $7 por hora. Entonces, las empresas norteamericanas comenzaron a deslocalizarse, como se llama, a desplazarse a esos países del tercer mundo. Y esa clase trabajadora, ese trabajador blanco norteamericano, que con los años de progreso del estado de bienestar que comenzó Franklin Delano Roosevelt en los años 40, esa clase obrera que se había convertido en una clase media norteamericana, con hijos que ya tenían automóviles, ellos mismos con sus automóviles, hijos que ya podían ingresar a las universidades, quedaron de repente sin empleo. Bueno, y esa clase obrera es la que hoy precisamente está apoyando a Trump. ¿Por qué? Porque Trump ha dicho, señores, esto se acabó. Tenemos que lograr que las empresas norteamericanas vuelvan al territorio norteamericano. Tenemos que evitar el déficit fiscal que tenemos con una gran parte del mundo, con China, con la Unión Europea. Y entonces, prácticamente ha dado un cambio, un cambio de timón. De repente ha dicho, bueno, se acabó el libre comercio. Este es un cambio de época. Se acabó, terminó el libre comercio. Y volvemos al proteccionismo, a levantar las barreras aduaneras. Y de ahí esa revolución de los aranceles de Trump. ¿Qué persigue? Bueno, es verdad que desestabiliza todo lo que tiene que ver con la economía mundial, porque estamos en un cambio de época en que se vuelve de nuevo al proteccionismo, a los altos aranceles, y con la esperanza de parte del señor Trump de que las empresas, eso no va a ser tan fácil, pero de que las empresas norteamericanas vuelvan a territorio nacional. Y por eso tú lo ves que él habla y dice, bueno, si producen aquí, van a tener incluso apoyo de los Estados Unidos, tratando de romper ese círculo y ese poder del mercado global que existía, que estaba en el fondo perjudicando a los Estados Unidos. Eso explica ese fenómeno. Naturalmente hay otros fenómenos. Tú ves también ese centro norteamericano, ese centro geográfico de los Estados Unidos, que ha sido siempre muy conservador, dominado por las iglesias evangélicas. Entonces tú ves la votación, tú ves el mapa de las elecciones, las grandes urbes votan demócratas,
pero todo el centro de los Estados Unidos vota republicano. Y naturalmente, bueno, ¿hasta cuándo podrá esa ola mantenerse? Eso ya es futurología, pero esos son los fenómenos que explican los cambios que se están produciendo en los Estados Unidos. Continuando con el internacionalista por su resiedumbre intelectual, ¿cómo él ve que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos luzcan tan impotentes para prevenir o para lograr poner fin a los conflictos bélicos que azotan el mundo? Mira, las Naciones Unidas es una organización de la posguerra. Terminó la guerra y bueno, surgió las Naciones Unidas en reemplazo de aquella sociedad de naciones, pero nació con un pecado original. Es un Consejo de Seguridad en que hay 5 miembros permanentes, las grandes potencias, con el derecho al veto. Bueno, en la Guerra Fría, pues sencillamente las Naciones Unidas no podían hacer nada porque cuando los Estados Unidos estaban en favor, la Unión Soviética estaba en contra. Y a la inversa, cuando la Unión Soviética estaba a favor, los Estados Unidos estaban en contra. Bueno, eso fue cambiando un poco con el mundo unipolar que se dio a partir de la implosión de la Unión Soviética en 1991, ese periodo 90 al 2000, pues la Unión Soviética dejó de existir y pasó a ser la Federación Rusa en una década perdida para Rusia, muy calamitosa, y ahora estamos en una especie de recomposición del mundo y parece que vamos a un mundo bipolar entre una competencia entre China y los Estados Unidos y una Federación Rusa que obviamente se está fortaleciendo. El mismo hecho de la guerra de Ucrania te indica a ti, bueno, el poder que va tomando también la Federación Rusa, pero no hay duda de que la competencia actual, incluso desde el punto de vista geopolítico, es entre China y los Estados Unidos. Usted como alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández, cuando Leonel se pronuncia de manera muy severa contra el gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, los analistas dicen, pero caramba, usted dirigió durante 12 años el país y no resolvió esos problemas que usted quiere exigirle que resuelva el actual gobierno dominicano. Incluso en uno de sus pronunciamientos, Leonel Fernández dijo que el gobierno dominicano está actuando como un automóvil con el motor fundido. ¿Usted respalda esas opiniones? Mira, Mario Emilio, totalmente. La cosa va a ser lo siguiente. Tú dices, bueno, pero Leonel está reclamando cosas que no resolvió. Sí, estamos reclamando que siga resolviendo lo que nosotros comenzamos a resolver. Los males del país ancestrales no se van a resolver de la noche a la mañana, ni en 4, ni en 5, ni en 8, ni en 10 años. Pero si tú comenzaste a resolver problemas, la continuidad del Estado te dice, bueno, que el próximo gobierno, que sea de signo contrario, debe seguir resolviendo esos problemas.
Si se ha mejorado la educación, siga mejorando la educación. Si se ha mejorado la salud, siga mejorando la salud. Si se ha construido un metro, sigue expandiendo el metro. Pero lamentablemente nosotros vemos entonces cómo muchas veces esos programas que se iniciaron son abandonados o cómo sencillamente por la ineficiencia o la incompetencia de funcionarios del gobierno colapsan esos programas. El caso, por ejemplo, del programa que yo dirigí, el programa Solidaridad, bueno, eso pudo haber continuado con mejores condiciones, pero por clientelismo político, por politiquería lo destruyeron. Entonces, durante todos estos 5 años de gobierno, hemos visto escándalo tras escándalo en el programa social que ahora se llama Supérate. Bueno, y de repente tú dices, bueno, se han extendido, el gobierno, este gobierno ha mejorado los programas sociales porque ahora tenemos un número mayor de hogares que están protegidos que los que tenían los gobiernos anteriores, en este caso el de Leonel Fernández. Antes eran 800,000 hogares, ahora son 1.500.000 hogares. Y la gente te dice, bueno, qué bien. Y nosotros tenemos que decirle, no, no está bien. Porque el presidente Abinader declara que la pobreza ha disminuido en el país. Entonces, si la pobreza ha disminuido, tienen que disminuir los programas de protección social. Entonces, o aquí sobran pobres o faltan pobres, ¿cuál de los dos es? O sobran beneficiarios o faltan beneficiarios, porque no puede ser. Si en la medida en que si usted está reduciendo la pobreza, como dice el gobierno, se supone que debe estar reduciendo los hogares que se benefician del programa Supérate. Pero no, siguen creciendo. Senasa, ¿cómo es posible Senasa que no tuvo ningún problema en los años que gobernó Leonel Fernández y luego la continuación con Danilo Medina? ¿Cómo es posible que de repente Senasa dice que prácticamente está en quiebra? Ahí yo te digo sí. ¿Por qué? Porque Senasa, por la ley, es un seguro nacional de salud con un régimen subsidiado que debe estar fundamentado en una selección de hogares pobres. Esa selección la hace el Sistema Único de Beneficiarios. Para este gobierno se le ocurrió de decir, no, vamos a lograr que todos los pobres tengan, 2 millones tengan el seguro de salud del régimen subsidiado. Oh, pero venga acá, y el Sistema Único de Beneficiarios es el que tiene que decirle a ustedes cuáles son los hogares pobres. No es, aquí llegó todo el que llega, no puede poner. Entonces, por esa razón, son las críticas que nosotros realizamos a este gobierno. Bien, ya nuestro camarógrafo Fernando. Ya levantó la mano. Sí, que yo le cambio a cada rato el apellido, porque él es Duval, y entonces yo le pongo Fadul. Y él, siempre con ese buen temperamento, lo que hace es celebrarlo. Pero antes de despedir a nuestro invitado, el doctor Rafael Alburquerque, debo manifestar mi inmenso pesar por la muerte de José Rafael La Antigua, uno de los intelectuales más sólidos del país, de una vastísima cultura y de una obra literaria que pocos escritores dominicanos han logrado. Así que nuestro más sentido pésame a sus familiares
porque yo cada vez que publicaba una nueva obra, como sabía que sus comentarios eran objetivos y injundiosos, pues les llevaba ejemplares allá a su oficina donde participaban los hijos de él. Así es que en gloria esté y en paz descanse el alma de ese gran dominicano que fue José Rafael La Antigua. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.